Muchas gracias, Leticia. Buenos días. Un saludo fraterno para todas y para todos. Eh, pues vamos a comenzar. Hay bastantes cosas de las que tenemos que hablar, entonces vamos a comenzar. En el desarrollo de la clase, sobre todo en el prólogo, en el estudio del prólogo, que es por donde vamos a comenzar, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que hicieron en la plataforma y que es mejor eh, de voz porque es un poquito largo para responder. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación porque agregué algunas cositas y esta presentación pues yo ya la cambié porque agregué algunos detalles eh, a esta primera. Entonces ya ustedes la van a encontrar, así como la tenemos ahorita, la van a encontrar ahí. Entonces, esta primera presentación es un poco lo que hablamos hace 8 días. Hace 8 días fue fundamental o era fundamental entrar al contexto de la carta, no del Evangelio. Estaba pensando en la carta del Evangelio, porque conociendo el contexto, como le respondí a alguien ahí en la plataforma, es fundamental para poder entender el mensaje y la dinámica de Juan, sobre todo. La dinámica de Juan, el propósito que Juan tiene al escribir su Evangelio. Que, como decíamos, este Evangelio, y de paso respondo y profundizo un poquito en la respuesta para alguien que preguntó por qué el Evangelio de Juan no es sinóptico. El Evangelio de Juan no entra dentro de la categoría de sinóptico porque sinopsis significa una mirada general. Cuando se empieza a hacer una comparación, más bien, la sinopsis es una comparación sobre todo en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque según la crítica literaria, que es uno de los métodos exegéticos de exégesis bíblica, la crítica literaria empieza a mirar en Mateo, Marcos y Lucas similitudes, pero también algunas no comparten algunas cosas. Entonces, digamos que lo que se impone hoy todavía, en la hipótesis que se impone hoy todavía, es la teoría de las dos fuentes con respecto a los evangelios sinópticos. Es decir, Marcos es la primera fuente, una de las primeras fuentes para Mateo y Lucas. Mateo y Lucas tomaron material de Marcos como su primera fuente, pero también tuvieron una fuente en común que solamente aparece en Mateo y Lucas y es lo que se conoce como Q, que tiene que ver con los dichos de Jesús. Pero aparte de eso, Mateo tiene material que solamente él tiene y sería otra fuente que él tendría y que lo vamos a llamar M. Pero aparte también Lucas tiene relatos propios que no están ni en Mateo ni en Marcos, entonces él tuvo que haber tomado ese material de una fuente propia que vamos a llamar L. Entonces, mientras que Juan no tendría como fuente primaria Marcos. Seguramente sí una tradición evidentemente había mucha tradición oral de lo que Jesús había dicho y había realizado, y esa tradición oral primero pasa de forma oral, valga la redundancia, pero luego se van poniendo por escrito algunas cosas que Jesús había dicho, que Jesús había hecho, las disputas que había tenido con los fariseos, los llamados que había realizado, las vocaciones, ¿no? Y luego eso poco a poco se va poniendo por escrito, de manera que cuando Marcos, que es el primero que escribe según esta hipótesis, Marcos es el primero en escribir, estaría más o menos entre el 60-70, algunos lo ponen entre el 65-70 antes de la destrucción del templo. Él tendría que haber tomado un material que probablemente ya estaba escrito para construir su evangelio. Y entonces después de eso, con los estudios que se han realizado posteriormente, sobre todo a finales del 18, principios del 19, entonces Mateo y Lucas, si nos damos cuenta, geográficamente hablando también, siguen un mismo recorrido. Entonces, Marcos pone a Jesús, primero todo su ministerio en Galilea, luego una subida hacia Jerusalén y luego desemboca en Jerusalén, donde va a hacer algunas enseñanzas en algunos de estos evangelios, va también a hacer algunos milagros, digamos, y luego viene su pasión, muerte y resurrección. Ese esquema, Galilea, subida a Jerusalén y Jerusalén, que lo tiene Marcos, exactamente está en Mateo y está en Lucas. Entonces, por eso, pero habían algunas diferencias, como por ejemplo, ¿por qué Mateo pone el sermón del monte, por ejemplo, en el monte? ¿No? ¿Por qué? Pero luego los estudiosos hicieron la pregunta, ¿por qué Lucas, que también echa mano del Sermón del Monte, no lo pone en el monte, sino en la llanura? ¿Por qué algunos relatos de la tumba vacía en algunos de estos evangelios está solamente un ángel, en otro dos ángeles?
tan extraño. O sea, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué similitudes y diferencias? ¿A qué se refiere eso? Y las investigaciones entraron, los estudiosos entraron a investigar estas diferencias, pero también estas similitudes entre Mateo, Marcos y Lucas. Juan es absolutamente distinto. No sabemos realmente cuáles son las fuentes que Juan utiliza para construir su evangelio, pero probablemente había una fuente oral, evidentemente, pero también notamos en algunos momentos que Juan comparte ciertas cosas con Lucas, aunque Juan le pone sus propios acentos. Y, por ejemplo, Juan no sigue el esquema de la vida de Jesús, no desarrolla el esquema de la vida de Jesús en Galilea, subida a Jerusalén y Jerusalén. Juan ubica a Jesús tres subidas a Jerusalén. Hubo tres subidas de Jesús a Jerusalén en Pascua, ¿no? Entonces, Juan es muy distinto y su teología es muy distinta a la teología de Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos pues tiene evidentemente teologías distintas, presenta a Jesús de manera distinta a propósito de sus comunidades, ¿no? Para responder a las problemáticas de sus comunidades. Entonces, sinopsis significa una mirada en paralelo, si se quiere, en paralelo, para ver las similitudes y las diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas, que son más que Juan. Juan es absolutamente diferente. Juan estaría, como decíamos en la clase pasada, probablemente, algunos lo ponen entre el 100 y 110 en su redacción final, eh, pero sería ponerlo entre el 95 y 96. Y vamos a mirar a propósito de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver evidentemente las diferencias que tiene Juan. Entonces, por eso Juan no entra dentro de los evangelios sinópticos. Bien, por otro lado, entonces, quiero comenzar, les dije que por favor hicieran la lectura por una parte del libro Descubre la Biblia, pero por otra parte que leyéramos el Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 12. Entonces, en el capítulo 1 al 12 vamos a ver lo que conocemos como el libro de los signos y ya vamos a ver a qué se refiere eso. Quiero empezar diciendo que en todo el Evangelio se va a repetir esta expresión, la hora de Jesús. Y esa hora de Jesús va a estructurar todo el Evangelio. Miren que es diferente. Ustedes si ya vieron Mateo, Marcos y Lucas, es muy distinto. Esa hora de Jesús va a marcar el ritmo de la vida de Jesús en un movimiento, como decíamos hace 8 días, de descenso y de retorno, ¿no? Él viene de arriba, pero a partir del capítulo 13 dice, ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. O sea, va a volver nuevamente al lugar de donde vino. Entonces, hay un movimiento, eso es lo que permite que se pueda dividir el Evangelio de Juan como en esos dos grandes bloques, ¿no? La bajada de Cristo al mundo, su encarnación, pero también la subida de Cristo nuevamente al Padre, retorna nuevamente. Entonces, ese movimiento y eso que dice el capítulo 13, versículo 1, llegó el momento de pasar, eso es lo que permite. Y todo, digamos que todo el Evangelio de Juan hay que leerlo en esta clave, la hora de Jesús, porque la hora de Jesús se refiere a su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, vamos a mirar acá que el contenido se divide entonces así. Primero viene un prólogo, que como decíamos hace 8 días, el prólogo es un poema, que es el que vamos a desarrollar hoy, y el libro de los signos. Entonces presenta a Jesús y su misión de revelar al mundo el misterio salvador de Dios, o sea, su obra. El misterio salvador de Dios a través de su Hijo Jesucristo que se encarna, ¿no? Entonces, eso es lo que va a presentar el prólogo. Y de alguna manera, ahorita que miremos el prólogo, tengámoslo siempre presente porque el desarrollo del Evangelio, sobre todo la primera parte, bueno, y la segunda parte del 13 hacia el 21, ese desarrollo es lo que el prólogo ya nos está anunciando, ¿no? Entonces, ahorita pasamos por él. Luego vendría el libro de los signos, que también lo vamos a ver hoy, lo vamos a abordar hoy, que iría del capítulo 1, 19, versículo 19, hasta el 12:50, que se conoce como el libro de los signos. ¿Qué va a describir todo este libro de los signos? Pues va a describir la misión de Jesús a través de 7 signos que revelan su identidad, pero también su misión. Y por eso vamos a hablar de la cristología, que con esto que vamos a hacer hoy, con esta explicación que vamos a hacer hoy, con este estudio mejor que vamos a hacer hoy entre todos y todas, vamos a afianzar un poco más la cristología que ustedes leyeron del libro Descubre la Biblia, que es, no, ese era el tema principal de esa lectura. Luego,
Dios mediante el lunes, entonces vamos a ver la segunda parte del Evangelio de Juan, que es el capítulo 13:1 hasta el 21, pero digamos que hasta el 20:31 está el libro de la gloria. ¿Qué se propone el libro de la gloria? Entonces, ante la inminencia de la hora, o sea, ante la inminencia de la crucifixión, Jesús aquí en esta porción va a preparar a sus discípulos para que ellos sean testigos y continuadores de su obra. Pero vamos a ver, ahí hay un contexto bastante interesante que vamos a abordar cuando lleguemos a esa segunda parte. Y por último, del capítulo 18 hasta el 21, vamos a ver propiamente la hora de Jesús, ¿no? Y la hora de Jesús es su pasión, muerte, resurrección, que es la salvación de la humanidad. Entonces, esto es como tenemos distribuido o estructurado, es una propuesta de estructura del Evangelio de Juan. Así las cosas, entonces vamos a comenzar con el prólogo. La clave teológica de toda la obra es Jesucristo, el misterio de la encarnación, reveladora de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar entonces que también tendríamos que decir, y es que este prólogo, lo que dice el prólogo, que manifiesta esto, la clave teológica del libro, es Jesucristo en su encarnación y él cómo va a hablar de Dios, va a contar lo que él sabe directa, por boca directa de Dios, digamos, ¿no? Y va a mostrar la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ese también, el prólogo, también cuando uno estudia el prólogo, se da cuenta que es el testimonio de fe de la comunidad joánica, ¿no? Es un testimonio de fe. Recordemos que el Evangelio fue escrito mucho tiempo después, aunque hubo varias etapas de elaboración, ¿no? Varias etapas, que es muy complejo, pero hubo varias etapas de elaboración. Entonces es la comunidad joánica que recibe el testimonio del discípulo amado, también pone por escrito su testimonio de fe, ¿no? El testimonio es otra de las palabras importantísimas en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, empecemos con la primera estrofa. Decíamos hace 8 días que el prólogo se divide en 6 grandes estrofas. Esta primera estrofa nos va a hablar de la preexistencia y de la acción creadora del logos. Entonces, dice, esta traducción que puse aquí es la traducción Reina Valera 60, que es la que mayormente se utiliza entre el pueblo protestante, digamos. Si hay hermanos católicos, también entonces pueden seguir la Biblia de Jerusalén, ¿no? Cualquiera de las dos traducciones son excelentes traducciones. Entonces, estas 6 estrofas, la primera entonces va hasta el versículo 3 y me permito dar lectura para ir pasando por cada uno de estos 3 versículos. Dice, en el principio era el verbo, en esta traducción, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, al principio era el verbo. Hay una pregunta también en la plataforma eh, en la relación del Evangelio de Juan con el libro del Génesis. Yo creo que esta primera expresión que tenemos aquí, el principio, ¿no? Que en griego es arge, nos remite, nos remite con claridad al versículo 1 de Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante si hay una conexión, porque en vez de leer como en el Génesis, que en el Génesis dice, creó Dios, o sea, en un pasado puntual, en el principio creó Dios, o al principio, hay otra traducción que se podría decir, al principio del crear de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra. Ahí en Génesis se habla de un acto pasado de Dios. Dios creó o Dios dijo. Y aquí en el Evangelio de Juan encontramos la afirmación de una existencia. En el principio era el verbo. Ese era, y tenemos que remitirnos al griego obligatoriamente, es un pasado, pero no es un pasado puntual. O sea, ¿cómo decir? Como en nuestro español, comí un pasado que digamos, se culminó, por decirlo de alguna forma. Pero aquí este es un pasado imperfecto, es un imperfecto del griego, que nos está afirmando la preexistencia del verbo. En el principio estaba la palabra o existía la palabra. O sea, existía, pero continúa existiendo. Por eso es un imperfecto, continúa existiendo, ¿no? Es un comienzo,
que era o existía el logos ya antes del principio del mundo, el logos estaba allí. Entonces este verbo no es el comienzo de lo que apareció en el mundo, algo así como un primer eslabón entre Dios y el mundo, no, o el primero de una serie intemporal. Él es en el comienzo de forma absoluta, o sea, siempre ha existido, siempre ha existido. Entonces aquí se está afirmando, Juan va más allá de los evangelios sinópticos y se está afirmando la preexistencia. Y aquí tenemos una tradición del Antiguo Testamento y es la tradición sapiencial, que también nos habla un poco de la sabiduría, como yo les decía hace 8 días, ¿no? Hay una tradición sapiencial. Entonces, la afirmación, la afirmación de la existencia, de la preexistencia del verbo, es una cristología, como les decía hace 8 días, alta, alta, ¿no? Luego dice, el verbo era con Dios, se puede traducir también, y el verbo estaba junto a Dios. Pero esta traducción dice, y el verbo era Dios, para poderla embellecer a nuestro español. Nuestro español redacta sujeto, verbo y complemento. En el griego, aunque digamos puede ser, no obstante, en el griego, cuando se pone o se pone algo al principio es porque el autor también quiere enfatizar. Y en el griego no dice, y el verbo era Dios. Dice, y Dios era el verbo, ¿no? Entonces, Juan acá, digamos que con estas dos afirmaciones, indica primero que entre el logos y Dios existe una diferencia. Mire, no es el mismo, pero son de la misma naturaleza, si se quiere, ¿no? Porque en el griego se ve mejor. En el griego esa preposición estaba junto a Dios, o el verbo era con Dios, indica que el logos y Dios son dos, pero a la vez son uno. Hay una unidad, dijéramos, una unicidad, mejor, una unicidad de naturaleza. Son de la misma naturaleza divina, que esa fue una pregunta también de alguien aquí en la plataforma, son de la misma naturaleza divina porque, si me permiten el parafraseo, el verbo está cara a cara con Dios. Eso es lo que significa el verbo era con Dios. Está cara a cara con Dios. Hay una unicidad en naturaleza, ¿sí? Pero también dice en el tercer estico, ustedes ya han visto Sapiencia seguramente, entonces el tercer estico y el verbo era Dios que dice esta traducción, en el griego dice y Dios era el verbo. Entonces está haciendo una diferencia entre los dos, pero están diciendo que los dos son Dios, ¿no? Hay una misma naturaleza. Entonces no son dos dioses en una pregunta que hicieron en la plataforma, sino es el mismo Dios, la misma unicidad divina, la misma naturaleza, hay unicidad, y en esa unicidad de Dios, en ese Dios, aquí Juan con las preposiciones se nota mejor en griego, se ve la diferencia, ahí hace una diferencia entre los dos, ¿no? Son dos, digamos, aquí. Entonces, es lo primero que dice acá. Luego dice, este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios. O también, según esta traducción, también se puede traducir ese versículo 2 como, este estaba al comienzo junto a Dios. O sea, digamos que este versículo 2 está encadenado con el versículo 1 porque se recapitula las dos primeras afirmaciones del uno. El texto que está poniendo aquí de relieve lo esencial de lo que quiere proponer. Al mismo tiempo, la situación del logos respecto al comienzo del universo y su existencia junto a Dios, ¿no? Entonces se nos revela de esta forma que en ningún momento estaba Dios sin el logos, en ningún momento, ¿no? El logos está siempre con Dios. Es diálogo, pero ese logos y a través de ese logos Dios se va a comunicar con los hombres. O sea, el logos es esa expresión de Dios vuelto a los hombres. Es a través del logos que Dios va a hablar con los hombres. Luego, de hecho, según los versículos 12 y 13 que vamos a mirar más adelante, el logos les da a cuantos lo acogen convertirse en hijos de Dios. Entonces, acoger al logos es disponerse a qué? A existir con Dios por medio del logos, ¿no? Es interesante. Luego, el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada ha recibido la existencia, nada, a no ser por la presencia activa del logos. Hay una interpretación muy interesante de uno de los padres de la iglesia, Orígenes,
que dice que el nada equivale a lo que no es, hablando del Génesis, ¿no? El nada equivale a lo que no es. Es, es como en el Génesis dice, y todo estaba en oscuridad y tinieblas, es decir, el nada. El tohu bohu en hebreo del Génesis se podría traducir de ese versículo 2 de la siguiente forma: separado de él, o sea, de Dios, nada, la nada, o sea, que lo representa ya como la oscuridad y el vacío, la nada no existe. Es Dios el que ha traído a la existencia. Y miren que Juan toma eso, ahí hay una relación interesante. Juan toma eso y se lo aplica al verbo y dice que a través del verbo, fíjense que en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero luego dice, y dijo Dios, la palabra, el dabar del Antiguo Testamento en hebreo. Aquí Juan lo toma, en griego es logos. Entonces Juan mira hacia atrás y lee eso en clave de Cristo y dice, esa palabra de Dios, a través del cual creó todo lo que existe, lo que llamó a la existencia, lo que no existía, se llama Jesucristo, ¿no? Se llama logos. Entonces es interesante que aquí está hablando, según esa tradición judía, la creación no se limita solamente a la aparición del universo, sino que está siempre en acto, ¿no? O sea, Dios no hizo un universo cerrado y lo creó y ahí quedó, sino que está siempre en acto, dijéramos, ¿no? Es decir, es por eso en las cartas de Pablo, Pablo va a decir que también en el himno cristológico de Colosenses va a decir, por él, hablando de Cristo, por medio de él y con vistas hacia Él, todo ha sido creado. O sea, a través de Cristo, Dios ha creado todo lo que existe, pero no solamente se refiere a ese mundo, sino a ese mundo creado que estamos viendo, sino que va más allá. También ese mundo, pero también todas las edades, los siglos, todo fue creado por Él, a través de Él, por medio de Él, existe en Él, en la esfera, si me permiten, es lo que muestra la preposición en griego en, ¿no? En la esfera, no sé cómo describirlo mejor, pero en la esfera del Hijo existe todo, todo tiene cohesión en el Hijo y todo es dirigido hacia la plenitud. Por eso, a eso me refiero cuando decimos que está en acto continuamente, o sea, llevado hacia la plenitud. Y es Cristo lo que está haciendo acá, ¿no? Luego viene bueno, la preexistencia, trascendencia, y la eternidad del Logos, se me fue una de ahí, y la eternidad del Logos. Luego viene la segunda estrofa, que la segunda estrofa nos habla de la luz y la vida. Eso es lo que irradia el Logos. Y dicen los versículos 4 y 5, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tuviésemos más tiempo, fíjense que hay una conexión muy interesante con el Génesis, muy interesante. Roxana, creo que fuiste tú la que hiciste ese comentario del Génesis o alguien más. Pero el logos, la vida. Entonces, esta segunda estrofa resalta al logos la luz que triunfa sobre las tinieblas. Pero primero habla de la vida, ¿no? Y según la tradición bíblica, solamente Dios es viviente en sentido absoluto, ¿no? El viviente por excelencia. ¿Dónde decimos la tradición bíblica? Lo menciona Salmos, el Salmo 36. Todo lo que existe depende de su soplo vital, el Salmo 104. Génesis 2:7 también, cuando dice y sopló su aliento vital para que todo existiese. Todo existe, todo depende de él. Entonces, para permanecer en el hombre, la vida que Dios ha suscitado, tiene que seguir estando continuamente el hombre vinculado a él. Es la vida que él da, ¿no? Luego va a decir que la luz, va a hablar de la luz también, va a hablar de la luz, el símbolo de la luz, que nos dice en la siguiente parte del texto, entonces, en contacto con el hombre, la vida, ¿no? Que ha dado el logos, se convierte en una luz que manifiesta cuál es para él el camino hacia la vida plena. Fíjense, ¿cuál es el camino? El hombre que entra en contacto con Jesús, hombre y mujer, el ser humano que entra en contacto con Jesús,
que logra ver en profundidad, que logra descubrir que Él es el que da la vida y que al dar la vida trae la luz, entonces va hacia la plenitud de la vida. Entonces, según el versículo 4, es al entrar en relación con los hombres como el logos manifiesta lo que para ellos se va a convertir en la luz. Entonces, para Juan los hombres desde siempre, gracias al logos, que es la fuente de la vida, ven la luz que les conduce hacia la plenitud de la vida, ¿no? Pero luego el versículo 5 habla, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces dice, la luz triunfará sobre las tinieblas al final de los tiempos, cuando desaparezca la noche, que lo simboliza Isaías 60, ¿no? Aquí tenemos mucha tradición del Antiguo Testamento, tenemos que conocer mucho el Antiguo Testamento para entender cómo Juan está haciendo la interpretación del Logos, ¿no? Entonces, Isaías 60, al final de los tiempos, entonces desaparecería la noche y entonces vendría la luz, que es la salvación de Jehová o la salvación de Yahvé, ¿no? Recordemos que Isaías 60, un poquito el contexto, cuando fue escrito Isaías. Isaías, bueno, según los estudiosos, tenemos algo del preexilio, exilio y posexilio. Isaías 60 estaría en el tiempo en que los israelitas, los judíos, estaban en Babilonia, con las esperanzas vueltas nada. Y entonces viene el oráculo del profeta, el mensaje del profeta, y dice que en los tiempos mesiánicos, en los tiempos, al final de los tiempos, entonces va a desaparecer la noche, y así lo va a decir. Y también Zacarías en el capítulo 14, Zacarías es un profeta del exilio también. Entonces, cuando continúa la luz, incluso al atardecer, lo mismo que la luz de la mañana triunfa en las sombras de la noche, así la luz domina las tinieblas, va a dominar a las tinieblas. Pero al final de los tiempos, al final de los tiempos, esa luz ya, esas tinieblas desaparecerán. Por ahora, está triunfando la luz, que es el Logos en su encarnación. Está triunfando, aunque no están las tinieblas todavía, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la última línea, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Ahí están las tinieblas. Esto va a ser el desarrollo de todo el Evangelio. Es interesante, fíjense que nosotros veamos. Bueno, en el principio estaba, ya dijimos, la primera estrofa, la segunda estrofa dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres, y vamos a ver cómo detrás de cada signo que Jesús hace, que le da la vida al hijo del centurión, que le da la luz a un ciego de nacimiento, que está mostrando el signo, que Él es la vida, que Él es la luz, y que esa luz prevalece y que resplandece en medio de las tinieblas, que las tinieblas es, ¿qué es las tinieblas? Las tinieblas es ese mundo, dijéramos, donde están también aquellos que rechazan la vida y que rechazan la luz, que no entienden los signos que Jesús hace, ¿no? Pero la luz prevalece contra las tinieblas. Bien, luego vamos a mirar, entonces el logos es la fuente de la vida, brilla y se manifiesta a esa luz, y se manifiesta a esa luz se oponen las tinieblas. Es lo que vamos a ver en todo el Evangelio. Luego viene la estrofa 3, que nos habla del testimonio de Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, se trata de un nuevo aspecto de la historia del Logos. Aquí tenemos un testigo. El testigo es llamado, ¿cómo lo llama Juan? Un hombre enviado de junto a Dios, ¿no? Le da una cualidad muy grande a Juan. O sea, recuerden que hace 8 días hablábamos que parte del contexto de Juan, o sea, Juan nos deja ver que probablemente había una tensión entre los discípulos de Juan Bautista y los discípulos de Jesús. Probablemente se encontraba, ¿no? Entonces, por eso Juan pone a Juan, el autor del Evangelio de Juan, pone a Juan el Bautista a dar testimonio y le está dando una cualificación. Él fue enviado, o sea, su tarea, su misión fue para dar testimonio de la luz, y le da una cualificación muy grande porque dice que viene de junto a Dios, o sea, Dios lo envía. Hay un eco también acá de esa vocación de los profetas, así como Moisés, así como Isaías, así como Jeremías, así como el profeta esperado según Malaquías, es Juan el Bautista, ¿no? Es Dios mismo el que envía a Juan. Juan hace su tarea no por sí mismo, sino porque ha sido enviado
de junto a Dios con una misión. ¿Y vino para qué? Para atestiguar. Entonces, aquí el narrador utiliza ese sustantivo testimonio, sin artículo, el testimonio, sino sin artículo, porque ¿qué está diciendo? Está evocando el acto de confianza que Dios le ha dado a Juan para que vaya y dé el testimonio por excelencia. Es el testimonio por excelencia, que a través de él será dado al Logos de parte de Dios mismo, ¿no? Juan es testigo del Logos, ¿no? Aquí Juan es el enviado, vino para dar testimonio de la luz, 1:7, allí fue enviado en el 1:33, vino a bautizar en el agua en el 1:31 y en este prólogo que estamos mirando, la finalidad es para que todos crean a través de él. O sea, Juan es ese testigo, pero sí deja claro, presenta que Juan es el testigo, ¿sí? Entonces, Juan es el testigo de la luz. Luego viene la cuarta estrofa y dice, el logos al encuentro de los hombres. Ese testimonio de Juan va a ser explicitado después del versículo 19. Fíjense que el prólogo sí nos está mostrando cuál va a ser el desarrollo de todo el evangelio de Juan. Nos está anunciando. El prólogo también se llama como exordio. ¿Y cuál es el propósito de un prólogo? ¿Cuál es el propósito de un exordio? Es si se quiere, es introducir, captar la atención de quien está escuchando, pero introducir, hacer como una introducción de lo que va a decir a continuación. Entonces, esto sí está en todo el Evangelio. La cuarta estrofa que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? El rechazo de la luz, que es la tragedia de la humanidad. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan que hubo algunos que rechazaron la luz, que rechazaron a Jesús, ¿no? Entonces, esta cuarta estrofa nos dice que nuestra historia, digamos, nuestra historia, no ya vista desde el lado de Dios, sino en lo concreto del encuentro del Logos Luz con los hombres. ¿Qué se dice del Logos? Que era la luz. ¿Pero cuál luz? No cualquier luz. Está acompañada de un adjetivo, verdadera. Era la luz verdadera, en griego alephinos, que significa lo que es auténtico. Con esa descripción, con ese adjetivo, con ese epíteto, ¿qué está haciendo el autor? Está situando al Logos no solo con respecto a Juan, que no era más que el testigo de la luz, sino también respecto a todas esas otras falsas luces que habían aparecido en el mundo. Esas otras luces no son más que ídolos falaces, mientras que solo el Dios es vivo y verdadero y el Logos es uno. Para Juan, el mundo entero, ¿qué es? El lugar de la revelación, ya que el Logos, ¿qué va a hacer? Va a iluminar el espíritu de todo hombre de manera personal, ¿no? Luego el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Aquí lo que acabamos de decir enlaza con el versículo 9. Este 10 enlaza con el versículo 9, según el cual el Logos, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Eso es lo que dice la primera. El versículo 10 dice que ese Logos estaba en el mundo. ¿Cómo entender que en el mundo estaba ya esa luz? Porque también nos está diciendo que el Logos era preexistente. Existía siempre junto a Dios. Pero luego acá también nos está diciendo que su presencia también estaba en el mundo. Su presencia en la creación en su conjunto, en los hombres que se encuentran en él. O sea, el mundo, a pesar de tener una relación vital con su creador, el mundo, la creación, no reconoció que ya estaba la presencia de la palabra de Dios. O sea, la presencia de la palabra. ¿Esto qué les evoca? Evidentemente uno se va para Romanos 1, ¿no? Ya estaba la revelación de Dios, la palabra de Dios, y en este caso Juan dice, el logos de Dios ya estaba presente en el mundo, pero el mundo en general, en su conjunto, no lo reconoció.
¿no? Y el versículo 11 precisa más aún la naturaleza del rechazo que se opone al logos, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces, el logos ha venido. ¿Qué es lo suyo? Hay diferentes interpretaciones respecto a esto. Hay diferentes. Pero cuando nosotros miramos la tradición bíblica del Antiguo Testamento, lo suyo significa su heredad, ¿no? El logos ha venido a su posesión. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, reconocemos que la posesión y la heredad de Yahvé o de Jehová en el Antiguo Testamento es su pueblo, su heredad, Israel, ¿no? Entonces, es, está designado en el Antiguo Testamento como ese don particular de Dios, un Israel al que Yahvé estuvo viniendo durante toda la historia, estuvo viniendo a él después de haber evocado el mundo en general. ¿Qué hace Juan? Juan recuerda aquí el comportamiento especial de Dios con su pueblo elegido, ¿no? El mundo fue creado por él, es suyo. Y la expresión también puede significar no solamente Israel, sino a la humanidad entera, incluido Israel. Entonces, los hombres se niegan. ¿Y por qué decimos que hay muchas interpretaciones de este versículo? A lo suyo vino. Algunos dicen que a su misión, pero realmente por el contexto, y cuando vayamos a mirar todo el Evangelio de Juan, esta primera parte de los signos, evidentemente vemos que los judíos no lo recibieron. A su heredad vino, pero los suyos no lo recibieron, aunque hubo muchos que lo aceptaron, pero muchos no, y lo vemos ahí en el Evangelio de Juan. Entonces, frente al rechazo del mundo, hay un contraste fuerte ahí con el pero, porque dice más a todos. Esta traducción dice más a todos, pero también se podría traducir, pero a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios engendra a los que lo recibieron la filiación de ser hechos hijos de Dios a través del logo y por el logos. Los que la acogen son quienes, son aquellos hombres que reconocieron en el logos el principio de su existencia, aquellos que lograron reconocer, ¿no? En sus promesas de vida el sentido de su historia y se dejan iluminar por él. Y en el Evangelio de Juan vemos hombres y mujeres que en su encuentro con Jesucristo lograron descubrir detrás del signo. Y vemos ahí, por eso decimos que no solamente su heredad, que es Israel, sino el mundo entero se amplía, porque en el Evangelio de Juan encontramos a una samaritana. En el Evangelio de Juan encontramos a un centurión romano que va a pedirle que sane a su hijo. Y ellos no se quedaron en el signo, sino que descubrieron detrás del signo al dador del Espíritu, al que viene a reengendrarlos, al que viene a cambiar sus vidas, al dador de la vida, al que ilumina. Por eso decimos que ellos sí lograron reconocer detrás de ese signo al Logos como el principio de su existencia, ¿sí? Ellos creyeron en su nombre. Hay una cosa interesante en el Evangelio de Juan, y es que en el Evangelio de Juan no encontramos el sustantivo pistis, es decir, el sustantivo fe. Utilizamos el verbo pisteio en griego, porque para Juan es importante que el que cree es aquel que se adhiere a Jesús, es aquel que en el que, ¿cómo diríamos? En el que el logos, al creer y acoger el logos, hay una inhabitación del logos en la vida del que lo coge. Y esa inhabitación es lo que el Evangelio de Juan todo el tiempo va a decir, el que permanece en mí y yo en él. Hay una inhabitación del logos en el creyente, de tal manera que el creyente es capacitado para vivir el seguimiento de Jesús. Por eso en el capítulo 15 de Juan, lo veremos después, va a decir, por eso es necesario permanecer en la vida, porque si no se permanece, no se puede dar fruto, no es posible. No es posible, no es posible. Se necesita permanecer. Y entonces es todo aquel que acoge, cree, es decir, se hace discípulo de Jesús. Y hacerse discípulo de Jesús no solamente es seguirle literalmente detrás, sino es acoger su vida, es acoger su estilo de vida, es acoger su existencia, es vivir su existencia sin, claro, vulnerar, porque Dios no vulnera
la personalidad y la individualidad del sujeto, pero lo lleva a la plenitud, ¿no? Entonces dice, les dio el poder, la potestad de hacer hijos, les concedió ser hijos de Dios, ¿no? Ser hijos de Dios, o sea, acceder a la filiación divina, ¿no? Entonces significa que hay un vínculo especial entre Dios y el creyente. Por eso es interesante el Evangelio de Juan, luego más adelante, en el libro de la gloria, él va a decir, para que ustedes sean uno, como mi Padre y yo somos uno. O sea, el logos, gracias al logos, nosotros los creyentes podemos ser uno, porque estamos en el Hijo y porque el Hijo está en el Padre. Hay un vínculo muy estrecho, si se quiere, y especial entre el creyente y Dios, pero tiene que acoger al logos, tiene que creer en el logos, ¿no? Entonces, es interesante como Juan lo dice acá. Y luego el versículo 13, pues termina diciendo un poco lo que acabo de explicar, es que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Dónde va a desarrollar más esto? Pues esto lo va a desarrollar con Nicodemo. Esto lo va a desarrollar con Nicodemo. Es todo el discurso que le va a dar a Nicodemo con respecto al ser reengendrados de arriba o engendrados de arriba, ¿no? Luego viene la quinta estrofa y va a decir que el logo se hizo carne. Este versículo, si se quiere, es el más importante del prólogo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el núcleo, se encuentra acá, ¿no? Vimos su gloria. ¿Y qué es ver su gloria? El Logos eterno, ¿qué hizo? El Logos eterno escogió hacerse temporal. Es interesante que aquí utiliza en griego una palabra, se hizo carne. ¿Por qué no dice se hizo antropos? ¿Por qué no dice se hizo hombre? No, se hizo sarx, se hizo carne. Porque con ese sarx, con ese carne, está hablando de la encarnación. Es lo que quiere resaltar. Se hizo, se comunicó. El Logos es Dios mismo comunicándose. ¿Y cuando comenzó la comunicación? Claro, no solamente cuando Él se hizo carne, porque Él también desde la creación se ha comunicado a lo largo de toda la historia con la humanidad, ¿no? Pero ahora aquí Juan está resaltando, el evangelista, el autor, está resaltando que ahora hay un don, un don. ¿Quién es Jesús? El Logos es el don de Dios, la presencia de Dios. Es Dios, digamos mismo, bajo un modo nuevo, si se quiere. No pongamos modo nuevo porque se puede malinterpretar. Es más bien, es Dios haciéndose presente de una manera distinta a como se hizo en el Antiguo Testamento, digamos, a través del mundo. Eso es lo que quiero decir. Ahora es un modo nuevo, o sea, es una forma, es la morada, es el cara a cara de Dios con la humanidad. Jesucristo es el cara a cara de Dios con la humanidad, es su Hijo, ¿no? Ese acontecimiento vimos su gloria, o sea, detrás de cada signo vimos a Dios presente en la historia. Detrás de cada signo que Jesús hace, estamos viendo la presencia de Dios salvando a la humanidad. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, cuando Tomás le dice, déjanoslo ver. Él dice, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no lo han visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Claro, claro, ¿no? Es Dios, es la misma presencia de Dios en medio de la humanidad, ¿no? A través de su Logos, a través de su Hijo. Aquí está, ¿no? El Logos se hizo hombre. ¿Y ese Logos cómo se llama? Ese Logos se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Ese Dios no es un ser aislado, tenemos que entenderlo. Él por eso se metió en la historia, porque no es un ser aislado o encerrado allá en su trascendencia soberana, ¿no? Es el Dios de la alianza, es el que se expresa y se comunica por su palabra, que ilumina el universo de los hombres, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús acá, ¿no? Para revelar perfectamente quién es y qué experiencia está llamado el hombre, el ser humano, a vivir. El logo se hace hombre para hablar con nuestro lenguaje humano. El logos toma forma humana
¿Para qué también? Para hacer participar a los hombres de su ser propio. Aquí quiero decir algo que me parece que es pertinente mencionarlo y ya terminamos la estrofa, el prólogo, y abro un momentico para que hagamos un pequeño diálogo y continuamos con el libro de los signos, ¿no? Entonces quiero decir una cosita acá, con respecto a lo que acabo de decir. Dice, él se hace hombre, realmente se hace hombre, para hacer participar a los hombres de su propio ser. ¿Eso qué significa? Eso significa que, recordemos, que Pablo dice que por un hombre, por una humanidad, Adán, ¿no? Por un hombre, entró el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque en ese primer hombre hay una solidaridad humana y toda la raza humana está representada en ese primer Adán. Entonces, ese primer Adán arrastró, si se quiere, permítanme la expresión, a toda la humanidad. Por él entró el pecado. Pero Pablo lo diría así y digamos que es como la misma idea en el fondo de lo que nos está diciendo acá, de que él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto que acabo de decir, ese era necesario que él se hiciera humanidad también, porque al hacerse humanidad, en esa nueva humanidad, toda la raza humana está representada también. Hay una solidaridad por ser humano. Y esa solidaridad, entonces, él nos hace partícipes de su propio ser, llevándonos, si se quiere, o inclinándonos hacia otro lado. El primer hombre nos inclinó hacia el pecado, él nos lleva hacia otro lado. Por eso se hace hombre, porque entra en una relación de su propio ser con el ser humano, ¿no? Lo que un hombre auténtico está llamado a hacer por el proyecto de Dios. ¿En quién se hace efectivo eso? En quien cree, en quien acoge el logos. De manera que la fe va a ser importante en Juan. La fe va a ser importante, pero la fe, como decimos, no está la palabra fe en Juan, sino el creer, que es el verbo. Va a ser muy importante en Juan. Y luego dice ahí, y permaneció entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito. Habitó entre nosotros, dice esta traducción. Pero se podría entender, permaneció entre nosotros. Este término griego, que sería esquenosen, ¿no? Significa como algo así, como plantó su tienda entre nosotros. Y aquí tiene unas mismas consonantes en el hebreo, que es la Shekinah, tiene las mismas consonantes. Digamos que la S, la K y la N, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir aquí el autor? Que el verbo es la Shekinah de Dios entre los hombres, ¿no? Es la misma presencia de Dios entre los hombres. Se trata de un permanecer. ¿Qué es lo que está diciendo? Se está aludiendo a la presencia de Dios, a la presencia de Yahvé, a la presencia de Jehová. ¿Qué va a hacer Jesús? Y eso lo va a desarrollar más adelante con el signo de entrar al templo y quitar todo el desorden del templo, ¿no? Y dice, reconstruyan este templo, voten este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Qué está diciendo ya desde acá? Que eso lo va a desarrollar allá. ¿Quién es el templo verdadero? En quien habita la presencia y la Shekinah de Dios, Jesús. Él es el templo verdadero, ¿no? Jesús es. Por eso vimos su gloria, ¿no? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, a través de sus palabras, a través de sus hechos. Los discípulos reconocieron la gloria del Logos. Y eso lo vamos a ver a través de los signos. El prólogo se convierte aquí entonces también, como les decía al principio, en una confesión de fe de la comunidad juánica. El ver va a ser importante. El ver, el entrar en contacto con Jesús y ver los signos, depende cómo se vea el signo, no se queda en el signo, sino descubre lo que el signo le está revelando de Jesús, ¿qué es? O que Él es la luz, o que Él ha venido a dar la vida, es la gloria de Jesús, la gloria del Padre. Él ha venido a dar la vida, a dar la luz, eso es lo que está mostrando. Para eso vino. Eso es lo que ha venido, es la manifestación de Dios entre los hombres. A eso se refiere la gloria como del unigénito del Padre, que es lleno de gracia y de verdad. O sea, está lleno de toda la gracia, está lleno del favor, está lleno de la misericordia de Dios para los hombres. Está lleno de la verdad, es decir, del conocimiento de Dios. Jesús es el don que puede conceder y comunicar la verdad del Padre a los hombres, ¿no? Entonces,
es el versículo central del prólogo, como les digo, porque Dios habita en medio de nosotros. Dios habita en medio de nosotros, ¿no? En medio, imagínense, yo les decía hace 8 días, hablando del contexto, la comunidad juánica estaba en crisis. Esto sería una fuerza muy grande para la comunidad juánica. Sería muy grande porque si estaban siendo expulsados de las sinagogas, ellos entonces entenderían, ya no importa ir a la sinagoga, ya no importa, porque Jesús está presente, se ha hecho presente, Dios está presente. Y el verdadero adorador, que eso lo va a desarrollar con el capítulo 4, ¿cuál es? Ya no va a ser ni allá ni acá, porque el templo es Jesús. Y el verdadero adorador es el que ha sido renacido del Espíritu, que es lo que va a desarrollar con Nicodemo, el que ha nacido de nuevo, reengendrado de Dios. Y entonces ese reengendrado de Dios ahora sí va a adorar en espíritu y verdad, en el verdadero templo que es Jesucristo, ¿no? Y la última estrofa, Jesucristo revela a Dios. Vuelve y retoma, digamos que estos versículos, la sexta estrofa, fíjense que es como que está unido a todo lo que ha dicho, ¿no? Hay varias palabras gancho que se relacionan no solamente con el versículo 14, sino con todo lo que ha dicho. Fíjense, Juan dio testimonio de él, ya hablamos de eso, y clamó diciendo, este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, preexistencia, porque era primero que yo, claro. Y luego, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, fíjense, habla de la plenitud, referido al Logos, habla del nosotros, de los primeros discípulos, que aquí ahora está sustituido por el todos nosotros, habla de la gracia, que queda reforzado, gracia sobre gracia, ya explicamos a qué se refiere eso, la expresión gracia de la verdad, que ya lo había dicho también, ¿no? Y el unigénito en relación con la gloria del Padre reaparece nuevamente acá en el versículo 18, ¿no? Es como que retoma. Entonces, retoma el testimonio de Juan, retoma la cuestión de que nadie, de la imposibilidad de ver a Dios, y de eso tenemos la tradición en el Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías, por ejemplo, Isaías dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos. También fue la experiencia de Moisés en el Éxodo. Tú no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. También en el Éxodo 33 dice, te cubriré con mi mano durante mi paso ante ti y me verás la espalda, pero mi rostro no la podrás ver. Hay una tradición de la imposibilidad de ver a Dios, pero gracias al Logos es posible ver la gloria de Dios en su actuar, ¿no? En su entrada al mundo para traer la salvación de la humanidad, ¿no? Gracia, como para terminar ahí ya lo del prólogo, gracia sobre gracia, ¿a qué se refiere? La gracia sobre la gracia se refiere a que Dios nunca ha dejado de manifestar su gracia en toda la historia, ¿no? La ley también era gracia. La ley también era gracia. La ley por medio de Moisés. Mire que ese dice, pues de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. Y luego dice, pues por la ley, esta traducción, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, fue la primera gracia, porque la ley era gracia, no por claro, luego más adelante en el Nuevo Testamento se va a decir, obvio, no por el cumplimiento de la ley se salvo. Y eso no significa, y Pablo va a decir, entonces ustedes me dirán, entonces la gracia para nada aprovecha, y él dice, no, fue la primera gracia de Dios, porque la ley era fruto de su acción salvífica, era un don. Y si ustedes miran, todo el Salmo 119 es un canto al don recibido de Dios. Era la voluntad de Dios para que el hombre supiera ser y supiera hacer en el mundo al que Dios lo había llamado, es decir, a Israel, para construir un mundo distinto, un mundo diferente a todas las naciones. Entonces, es la primera gracia.
Pero luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay una gracia mayor. Por eso, gracia sobre gracia nunca ha dejado de manifestarse Dios a los hombres. Gracia sobre gracia en Jesús. Y luego vamos a ver cómo Jesús supera, no sé si decir supera, Jesús lleva a la plenitud la ley, lleva a la plenitud. Toda la ley ritual ya no, pero toda la ley moral es llevada a la plenitud y si se quiere radicalizada por Jesús. Mateo dice, ustedes oyeron que se dijo, es más, yo les digo, vayamos más allá. Y Jesús es el don de Dios para los hombres. O sea, Él es la ley, si se quiere, la ley llevada a la plenitud, ¿no? Entonces, gracia sobre gracia. Y luego dice, a Dios nadie le ha visto, al unigénito Hijo, o sea, a través del Hijo de Dios es que hemos visto al Padre, ¿sí? Entonces, bueno, Jesús es el revelador del Padre y viene aquí pues una bibliografía. Entonces voy a dejar de compartir un momento para que hablemos un momentico. Esta es la explicación del logo, sé que me tomé mucho tiempo, pero del logos, del prólogo, porque el prólogo, si ustedes se dan cuenta, ustedes si fueron muy juiciosos, que yo sé que sí, y leyeron hasta el capítulo 12, se dieron cuenta a través de lo que acabamos de decir del prólogo, que es el desarrollo del prólogo del 1 al 12, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con relación a lo que hemos venido diciendo para entrar del 1 al 19 hasta el 12, con los signos, empezar con los signos. ¿Hay alguna pregunta? Jorge levantó la mano. Jorge Gómez, dale, adelante. Sí, y luego Lorenzo. Espérate, Jorge, que te abran el micrófono y ya. Ya. Sí, ok. Profe, una pregunta o un comentario más. Se ve que hay una diferencia entre lo que inicia el Evangelio de Juan con respecto a los otros evangelios, ¿no? En los Ujú, otros evangelios más se ve que una forma más, digamos, narran la parte de la vida de Jesús, digamos, más terrena, ¿no? Pero acá desde el saque lo pone ya, digamos, en un ámbito un poco más espiritual, ¿no? Entonces, y yo digo, ¿y cuál fue la motivación para que los otros evangelistas, que también eran, digamos, creyentes acérrimos, ¿no? No pudieran iniciar como lo inicia Juan, digamos, su evangelio, ¿no? ¿Cuál fue la ujú. motivación para que Juan, digamos, haga este tipo de introducción y a lo largo de todo su evangelio un poco más espiritual que el de los otros evangelistas? Evangelistas, gracias, Jorge. Pues sí, cada uno de los evangelios tiene un propósito distinto, ¿no? Entonces, Marcos, ¿cómo presenta? Recordemos, siempre hay que mirar el contexto. Marcos escribe para una comunidad no cristiana, ¿sí? No cristiana, para una comunidad pagana, digamos. Y eso se nota porque explica las costumbres judías. Entonces, él presenta a un Jesús, mira cómo comienza el Evangelio de Marcos. Fíjate que sí tiene una cristología alta, pero no es tan alta como la de Juan. Juan, ¿cuál es la motivación de Juan? Bueno, primero te digo, entonces Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos? En boca de un pagano, un romano, que lo mira en la cruz y dice, este verdaderamente es Hijo de Dios. Hay una inclusión, un paréntesis literario, digamos. Y al ponernos este paréntesis literario, empezar y terminar igual, nos está diciendo que ese va a ser el desarrollo de todo su Evangelio. ¿Cuáles eran las características de la comunidad marcana? La comunidad marcana está bajo el tiempo de Nerón. Probablemente ha sido escrito en Roma. Es una comunidad que está cogiendo a Jesús, el mensaje de la buena nueva, el mensaje de la buena noticia, está en una persecución en Roma con Nerón, y entonces ellos están esperando un Mesías político que los libere. O sea, necesitamos una liberación. Entonces, el autor de Marcos dice, voy a corregir esa cristología, voy a corregirla. Entonces, este Jesús que va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio de Marcos va a mostrar cómo él trae un reino distinto al reino del emperador, distinto al reino del imperio, porque es una comunidad pagana. Entonces, es diferente. Entonces, a lo largo del Evangelio va mostrando
que es distinto, pero que es hijo de Dios, porque solamente Jesús va siendo, es una revelación progresiva, digamos progresiva, de tal manera que solamente al final en la cruz es que van a descubrir quién es. Por eso una de las grandes teologías del Evangelio de Marcos es el secreto mesiánico, lo que dicen los estudiosos que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué? No digas que yo soy el Mesías todavía, porque se puede malinterpretar. Entonces va mostrando quién es el Mesías, hijo de Dios, porque solamente Jesús hace cosas que Yahvé hace en el Antiguo Testamento. Solamente Jesús es capaz de calmar la tempestad como Yahvé lo hace o Jehová lo hace, ¿no? Y entonces va mostrando de manera paulatina, va desarrollando en su interior principio de la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y va mostrando quién es Jesús. Tiene una motivación para responder a su comunidad. El Evangelio de Mateo está escrito entre más o menos entre el 70, 80, dicen algunos, ¿eh? ¿Y a quién está escribiendo? La comunidad de Mateo sí es una comunidad judía que ha abrazado el Evangelio, que ha abrazado y está diciendo que Jesucristo es el Mesías. Por eso él empieza con relatos de infancia y él dice, Marcos no, él empieza con relatos de infancia y dice cómo nació Jesús. Y fíjate que hay una cristología alta también, pero Mateo, lo que le interesa mostrar a su comunidad judeocristiana, que sí es judeocristiana, ustedes son el pueblo escatológico que los profetas anunciaron. Cuando venga el Mesías, entonces renovará moral y espiritualmente Israel. El pueblo escatológico, y eso lo dice Zacarías, lo dice Malaquías, lo dice Ezequiel, profetas del exilio y posexilio, y Zacarías anuncia el ideal de un Mesías que vendría a reconstruir al Israel escatológico. Que entonces la comunidad judía, por eso mira cómo lo presenta Mateo. Mateo lo presenta como ese profeta. Algunos autores dicen que es el nuevo Moisés, pero otros, y me parece que es mejor entenderlo así, presentan a Jesús. De fondo está todo Moisés y todo lo que pasó desde la liberación de Egipto. O sea, tener eso claro en la mente, eso nos ilumina Mateo. Porque Jesús entonces es ese profeta que se le anunció en Deuteronomio 18, 15 y siguientes, que se le dijo a Moisés, te levantará un profeta como tú, el cual les revelará todas las cosas. Pues ese es Jesús. Y por eso Mateo está distribuido en 5 grandes discursos, ¿no? De fondo está todo Moisés y todo el desierto para poder entender a este Jesús. Y es presentado este Jesús para responder a una comunidad judío-cristiana y que digan sí, en él se cumple. Por eso en Mateo es muy reiterativo. Esto se hizo para que se cumpliera lo que dijo el profeta en tal y en tal parte, ¿no? Entonces, Mateo utiliza mucho el recurso al Antiguo Testamento para, no sé si decir probar, pero para mostrarles a estos judíos cristianos que Jesús se cumplían las profecías que tanto habían anhelado y que era la época mesiánica que tanto habían sido pronunciadas por los discípulos, por los profetas y que ahora en Jesús se cumplía. Entonces, fíjate que hay una motivación para Mateo. Lucas, ¿para quién escribe? Lucas escribe para los judíos probablemente del Asia Menor, para los judíos no, para los cristianos del Asia Menor, ¿no? Entonces, los cristianos del Asia Menor, Lucas, recordemos que tiene 2 tomos, la obra lucana, Lucas y Hechos. Entonces, Lucas y Hechos ha sido escrito para una comunidad mayormente pagana que ha recibido el Evangelio. Pero ahora Lucas se propone y dice, bueno, así como todos han escrito, ahora yo quiero escribirles y profundizar en la cuestión porque voy a formarlos. Ustedes ya recibieron, ¿no? El mensaje del Evangelio, la buena noticia, pero ahora yo quiero profundizar en eso para que ustedes puedan afrontar la persecución, para que ustedes entiendan también que ustedes van a ser los continuadores de la misión. Por eso el segundo volumen, ¿no? El segundo volumen. Y el Espíritu Santo está muy presente en la obra local, desde el principio hasta el final de Hechos, ¿no? Está muy presente. Entonces, va a tener otro propósito. Y el Evangelio de Juan tiene un propósito de fortalecer a los cristianos en la fe. Recordemos el contexto, por eso es tan importante el contexto. Las comunidades juánicas vivían crisis. Después de la destrucción del templo, vivieron crisis muy fuertes con respecto a somos judíos, pero no nos dejan por confesar a Jesús como Mesías, no nos dejan, nos están expulsando de las sinagogas. Y aparte de eso, tenemos crisis de orfandad, porque ya no tenemos los testigos oculares primeros que han muerto. Aparte de eso, estamos frente a un mundo que nos quiere, permítanme lo coloquial, que nos quiere tragar. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vamos a vivir la tradición juánica recibida del discípulo amado?
Entonces Juan, para responder, entre otros propósitos, a ese, Juan los lleva más atrás y para decirles que ese Jesús preexistía, que ese Jesús, a través de ese Jesús, la Shekinah, la presencia de Dios está en medio de ellos, que ahora Dios está con ellos cara a cara, cara a cara. Fíjate que yo no sé si llamarlo más espiritual como tú lo dices, ¿no? Yo creo que bueno, quizás sí, pero Juan va más allá. Juan lleva la plenitud, la comprensión de Cristo. Juan profundiza en la cristología para una comunidad que necesita fuerzas para afrontar el mundo que es enemiga. Por eso habla de las tinieblas, para afrontar un mundo que es enemigo, que rechaza a Dios, que rechaza a Jesús y que rechaza a los cristianos. Entonces, fíjate que hay una motivación distinta a la motivación de los otros evangelios. Cada evangelio tiene su motivación porque hay un contexto. Por eso es importante conocer el contexto de cada uno de los evangelios. Son tan bellos todos porque tienen motivos distintos. Entonces, la cristología juánica, pues carambas, la profundiza, es mucho más profundizada porque tiene un motivo. Tiene un motivo. Ustedes serán testigos, testigos de un Cristo que ha hecho posible que ustedes tengan un vínculo especial con Dios. Por eso hay que permanecer en Él para poder llevar el fruto. Por eso hay que estar unidos, por eso hay que amarse como el Padre y yo nos amamos. Entendamos eso, les dice, para que ustedes y el mundo entonces entienda que yo he sido enviado por Dios, ¿no? Ellos tienen que ser testigos, tienen que dar testimonio. Juan Bautista es como el ejemplo, si se quiere, o el paradigma de testimonio que ahora serán ellos, la comunidad juánica, después del 70, que ya Jesús no está presente, pero que continúa presente. Por eso fíjate que a la comunidad juánica en esa crisis le dice, yo no los he abandonado, yo tuve que irme porque era necesario que viniera el otro. Fíjense, qué interesante. Otro como yo, de naturaleza, pero distinto a mí, el consolador. Eso se ve muy claro en griego, en español no es tan claro, pero en griego se ve que el paráclito está y es el maestro que les va a recordar y que profundicen todo lo que Jesús les enseñó y lo que Jesús les mostró, que profundicen en quién es Jesús, es el Mesías, pero no solamente es el Mesías, el ungido, sino que es el Hijo de Dios, en quien la misma presencia de Dios ellos vieron. Por eso el ver en Juan también es importante. Hay 4 formas de ver en Juan, más, pero sobre todo 3, sobre todo 3 que son las que más se enfatizan. Cuando se encuentran con Jesús, lo ven de manera, mm, el verbo en griego es blepo, para decir lo ven de manera sensorial, o sea, es la primera mirada a la que todos llegamos, ¿no? Nos encontramos con Jesús de manera sensorial. Vemos el signo, vemos el milagro, pero luego hay que analizar, profundizar el ver. El siguiente verbo en griego es theaomai, es decir, ahora profundiza, pregúntate por lo que estás viendo a través del signo. Y si tú profundizas el signo, profundizas tu ver, entonces luego llegas a otra forma de ver y es jorao, es decir, logras entonces descubrir quién es el que hizo el signo. Es Dios presente en el logos trayendo la vida y la salvación. Cuando logras llegar allá, no te quedas en el signo, sino que acoges entonces y el último paso, entonces crees, ¿no? Como el discípulo amado en la tumba vacía, ¿no? Vio y creyó, vio con Jorao y creyó, se hizo discípulo, cualificó su seguimiento al Señor resucitado. Entonces, en Juan, fíjate, Juan es distinto a los demás. Por eso tampoco es sinóptico, que Lorenzo había preguntado. Por eso tampoco es sinóptico, ¿sí? Entonces, no sé si te respondí, me salí en la respuesta, perdón. No sé si bien, ¿sí? Listo. Lorenzo, por favor. Todavía no te han abierto, espérate. No te han abierto, Lorenzo, espérate que no te han abierto el micrófono. Ah, el hermano Lorenzo, yo pensé que yo. Sí.
Espérate, digo, el hermano Lorenzo, ¿su merced está escuchando? ¿Está escuchando? Mueva la cabecita, ¿sí? Ay, no sé. Bueno, pero no se le escucha. Pero mientras tanto, hay otra participante, Fernando. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, muy impactado por todo lo que usted está conversando, pastora, doctora, me atrevería a decírselo Elizabeth, porque tranquilo, Elizabeth. no, pues que hay una norma de respeto al conocimiento que No, debemos. pero eso no me quita nada, Fernando. Somos hermanos en No, Cristo y eso no sí, me yo quita sé. nada. Me puedes decir Elizabeth con confianza. Más bien esto es por mí más que por usted, porque en Ah, serio no. estoy, pero obnubilado con todo esto, en serio. No lo había visto así. Es primera vez que yo tengo esta experiencia de participar en un diplomado primero y segundo, las expectativas que tenía han sido superadas totalmente. La calidad de maestros que estoy teniendo y en los que estoy tratando de ir al paso porque el tiempo no me da, pero sobre todo en lo que usted está explicando, entender para quién fue escrita las cartas, cómo es que se desarrollan los hechos, cómo es que todos los evangelios y todos concuerdan a pesar de contextos diferentes en una convergencia que es Cristo Jesús. Es fascinante ver la obra del Espíritu Santo. O sea, no me queda otra palabra que decir, ¿no? Lo que usted nos explica es tan puntual y asimismo tan exacto para estos tiempos que creo que esto es lo que afirma nuestra fe. Algo que me llamó la atención en la clase anterior es sobre todo las divisiones marcadas que usted ponía, por ejemplo, cuando los de Lucas decían que la obra lucana o Lucas era el que tenía la doctrina adecuada y Pedro, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con esta visión que nos está dando ahora para no replicar esas malas costumbres? Porque también eran malas prácticas, ¿no? ¿Qué hacer para mantenernos en esta unidad con el verbo, con el logos, y dejar de tratar de tener discernimientos elevados y volver a lo básico? ¿Cómo Ujú, lograr esto? ujú. Que ahora lo que usted nos está indicando en la lectura de Juan, en la vida actual, en la vida cotidiana. Sí, Fernando, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que podemos ir actualizando el Evangelio y lo vamos a ver cuando miremos de los capítulos 13 al 20, el libro de la gloria, porque en esta primera parte, que es el libro de los signos, pues va a desarrollar lo que ya nos acaba de decir en el prólogo. Cada signo va a mostrar quién es Jesús, no solamente quién es, sino su misión, y hay que acogerlo, ¿no? Pero de los capítulos 13 al 21, digamos, hasta el epílogo, sobre todo en los discursos de la Dios, que es hasta el capítulo 17, Jesús ya no hace más signos, sino que se sienta a la mesa con los discípulos y a finales del primer siglo había divisiones entre los... Todavía no hay una iglesia, lo que algunos autores llaman la gran iglesia, que hubo necesidad de cerrar filas precisamente por la heterodoxia y porque se necesitaba conservar la ortodoxia frente a toda esta cristología. Entonces, a partir del siglo segundo para adelante se forma lo que se llama la gran iglesia y se unen las tradiciones cristianas. Pero antes de que eso pase, tenemos diferentes tradiciones cristianas. Como decíamos hace 8 días, la tradición apostólica, que estaba más resaltada en Pedro como figura, y las tradiciones juánicas, más resaltada en este discípulo amado. Todas las dos habían partido del mismo punto que es Jesús y llegaban al mismo punto que es Jesús. Pero cada una tenía una comprensión distinta del seguimiento de Jesús. Cada una seguía a Jesús de manera diferente. Por las tradiciones petrinas, por ejemplo, que están representadas, una de ellas en el Evangelio de Marcos, el seguimiento de Jesús, los discípulos tienen que volver a Galilea para caminar hacia la cruz, probablemente hacia el martirio. En Juan, el seguimiento se entiende desde otra perspectiva. Probablemente sí, no necesariamente hay que ir al martirio literalmente hablando,
pero es una vida de entrega, donde lo que más se resalta es el amor. Es una comunidad donde no se muestra una jerarquía. Es una comunidad donde lo que nos une es el amor. Por eso el amor es una de las palabras que se repite mucho, mucho en el Evangelio de Juan, sobre todo del 13 al 17. Y del 13 al 17 Jesús una vez le lava los pies, que luego ya vamos a hablar de eso en la próxima clase. Luego empieza con los discursos del adiós y yo creo que ahí está la clave, Fernando. Ahí está. ¿Qué hacer para que, para que nosotros no estemos tan divididos? Todos partimos del mismo punto que es Jesucristo y vamos a llegar al mismo punto que es Jesucristo porque es quien le da el sentido a nuestra existencia. Pero las tradiciones cristianas vivimos el seguimiento de manera distinta. Los ritos, si se quiere, la liturgia la hacemos diferente. Pero a veces nos damos tan duro entre los creyentes y decimos, no es como tú lo haces, es como yo lo hago. Nos ponemos a enfatizar otro tipo de cosas y la cruz se divide. Pablo lo va a decir en la primera carta a los Corintios, ¿la cruz de Cristo está dividida acaso? Y yo creo que la clave está entre los capítulos 13 al 17. Por eso, para la clase del lunes, que es lo que vamos a abordar, les invito a leer entonces la segunda parte de Juan, del 13 hasta el 21, para que podamos entender lo que Jesús les va a decir. Ahí está la clave. Y no me quiero adelantar, Fernando, pero el lunes te voy a dar la clave en esos capítulos, para que el mundo crea. Porque si entre ustedes no hay amor, ¿pero cómo? Hemos hablado tanto, sí debemos amarnos, pero Juan nos dice cómo es que se debe entender el amor. Debemos permanecer en Jesús. ¿Cómo es que debemos permanecer? Juan nos da la clave. O sea, ¿cuál es la clave? La clave es que volvamos a Jesús, que volvamos nuevamente a entender cómo es que debemos amarnos según cómo nos lo dice Juan, cómo es que debemos permanecer unidos, cómo es que nos lo dice Juan, porque Juan lo profundiza y hay que verlo desde el griego, no hay otra forma, hay que verlo desde el griego para poder profundizar cómo es que Juan está dándonos la clave. Porque si nos amamos, si estamos unidos como Padre, que estén unidos como tú y yo somos uno. ¿Qué significa eso? Eso lo hemos repetido muchas veces, pero ¿qué significa según Juan? Que se amen como tú y yo nos amamos. O sea, ¿cuál es la clave para que seamos realmente verdaderos misioneros, verdaderos testigos de Jesús? La clave es Jesús mismo y su relación con el Padre. Ahí está la clave. Como el Padre y el Hijo se relacionan, se aman, permanecen y son uno, son unidos, así los creyentes deben ser. Pero no es simplemente un ejemplo a imitar, hay que mirar la palabra en griego, porque hay una inhabitación de Cristo en el creyente que lo puede hacer. Entonces no es simplemente un ejemplo a imitar, sino se puede ser unidos porque Cristo me inhabita a mí y al creyente de otra confesión cristiana, pero también cristiana. Si volvemos a ese punto, podemos respetar a la otra confesión cristiana también, pero que no que no vive su seguimiento como yo. Y entonces cuando lleguemos allá, sí vamos a hacer testimonio, el testimonio que el mundo está necesitando, porque vamos a estar unidos y no la cruz estará dividida. Si logramos a ese punto, ahí está la clave. La clave está, Fernando, entonces léete con mucha atención, que tú ya lo has leído, pero nuevamente, con lo que te acabo de decir, vuélvete a leer del 13 al 17, Discursos del Adiós. Y ahí, el lunes, Dios mediante, vamos a descubrir desde el griego eso que te acabo de decir. Ahí está la clave para que el mundo crea y nos amemos. Y nos amemos de diferentes confesiones cristianas. Eso es lo que Juan también quiere decir con esos dos grandes personajes, Pedro y el discípulo amado, para responder a esa situación también a finales del primer siglo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, el hermano Lorenzo creo que no pudo abrir su micrófono. Ah, sí, ya. Muy bien, pastora. Muchas gracias. Usted antes dijo que era, se llama cristología alta. ¿También hay cristología baja? Esa me pregunta, pastora. Claro, una cristología no tan alta como por ejemplo la cristología, claro, sí hay cristología baja también, hay cristología baja y cristología alta. La cristología no tan alta, digamos, se muestra un poco en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Es decir, sí es una cristología alta porque Jesucristo es Dios, ¿cierto? Pero
digamos que esa comprensión de la cristología se fue dando de manera progresiva, ¿no? De manera progresiva. Eso no fue ya que los discípulos creyeron en Jesús, se encontraron con el resucitado y ya entendieron todo y Jesucristo entonces es Dios. Eso no fue tan fácil, eso fue muy difícil. Pero después de la resurrección es cuando ellos empiezan a profundizar y ahí es donde nosotros vemos, nosotros y nosotras vemos la revelación también por el Espíritu, ¿no? En los discípulos, en los primeros discípulos, en las comunidades. Ellos fueron profundizando en la persona de Jesús. O sea, porque la cruz de Cristo fue un escándalo total para el judío y para el griego. Era paradójico, pero cuando ellos se encontraron con el resucitado, miraron hacia atrás y dijeron, ¿quién era entonces Jesús? ¿Quién era? Porque Dios lo legitima y lo levanta de entre los muertos. Se supone que la resurrección vendría al final de los tiempos y Jesús, es como si Jesús hubiera resucitado fuera del tiempo, o sea, ¿cómo así? Que porque todas las cosas cambiarían y todavía estamos bajo el imperio romano, pero Jesús lo levanta, Dios lo levanta antes. ¿Quién era él? Y empiezan a profundizar. Y entonces, ¿qué representó la cruz de Cristo? Porque es que habían muchos, muchos, pero miles crucificados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cruz de Cristo y la cruz de los otros? Entonces empieza una profundización de quién era Jesús. Y cuando hablamos de la cristología, estamos diciendo, se fue dando de manera paulatina. Hay un libro, mi hermano Lorenzo, que fue escrito por Raymond Brown, uno de los grandes en el Evangelio de Juan, y se llama La comunidad del discípulo amado. Raymond Brown. Él desarrolla en ese libro cómo se fue dando la cristología de manera paulatina. Empieza por una cristología baja. ¿Qué significa cristología baja? Bueno, le otorgamos o le aplicamos más bien unos títulos a Cristo. O sea, sí, Él es el Mesías, listo, Él es el Mesías ungido que tanto los profetas nos habían anunciado, ¿no? Listo, Él es el Señor, el Kyrios, ¿no? El Señor, listo. Él es el Christos, bueno, el Mesías ungido, ¿no? El ungido. Entonces, esta es una cristología baja. Estamos reconociendo, aplicándole algunos títulos cristológicos. Sí, Él es. Pero eso se fue profundizando, y Juan la eleva. No solamente le doy esos títulos cristológicos, sino que le doy más. Él es el Logos, el unigénito. Él es la luz. Él es la vida. O sea, es más, y preexiste. Eso fue un proceso que se fue dando a lo largo de ese primer siglo. Y no solamente Juan tiene una cristología así de profunda, de alta, digamos, sino que la carta a los Colosenses también dice que él preexistía. La carta a los Efesios también. Hebreos. La carta a los Hebreos es profundísima también en su cristología. Tenemos el Apocalipsis. El Apocalipsis es como un quinto evangelio, si me permiten, a mi modo de ver. Es como un quinto evangelio en otro género literario, porque está hablando del reino de Dios y su Cordero, ¿no? Es un quinto evangelio, digamos, con otro género literario distinto, que también responde a una situación de crisis fuerte a finales del primer siglo con un emperador que se llama Domiciano. Las comunidades del Asia Menor estaban sufriendo mucha persecución y ellas necesitaban nuevamente refrescar, si se quiere, o actualizar el mensaje, y el autor decide hacerlo con un género literario distinto para impactar, para llamar a la fe y a la resistencia en medio de la persecución. Entonces, eso es lo que queremos decir con la cristología baja y alta. Sí empezó baja, porque apenas empieza asignándole ciertos títulos cristológicos, pero luego va creciendo y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en los 27 libros, cómo se fue profundizando esa parte, ¿no? Entonces, sí, mi hermano Lorenzo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, con muchísimo gusto. Bueno, entonces ahora bueno, aquí Elías dice, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, podría recomendarnos un libro para conocer más el contexto cultural, político y social del siglo primero de nuestra era. Sí, hay muchos. Em, eh, hay un libro, a ver,
Bueno, estos comentaristas, por ejemplo, Raymond Brown, que es especialista en Juan, em, antes de hacer su comentario, pues al todo el Evangelio, tiene toda una introducción larguísima donde habla de todas estas cuestiones, ¿no? Y también un poco las hipótesis en torno a la autoría, la fecha, todo eso, pero también hay un contexto amplio. La comunidad del discípulo amado que les decía, de Raymond Brown también, él nos muestra un poco todo ese contexto, cómo se fue formando la comunidad juánica, las etapas por las que fue pasando y cómo la cristología fue profundizándose. Entonces, también. Hay otro Warren, a ver, le escribo aquí en el chat, Warren Carter. Warren Carter también él tiene un comentario a Juan, tiene un comentario a Mateo también, y él devela también un poco todo ese contexto, tanto del de Mateo como del de Juan. Eh, eh, Hay otro autor, por ejemplo, para Lucas. Es que hay un contexto como parecido, pero cada uno de estos autores enfatiza cierta parte del contexto para el propósito que tiene y es comentar alguno de estos evangelios. Joseph Fitzmayer es un buen autor para trabajar la obra lucana, ¿no? Lucas Hechos. Y él tiene un tomo, tiene 4 tomos para hablar de Lucas y de Hechos, pero el primer tomo desarrolla mucho más el contexto de la obra lucana, el conocer un poco más el contexto para entender la obra lucana. Y las líneas teológicas también las maneja y es bien interesante. Entonces, digamos que estos autores que les he mencionado ayudan un poco a conocer el contexto social. También hay un libro que se llama, de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, y nos habla también un poco de todo ese contexto, tanto religioso como político, como social, como económico. Ese es general, el de Joaquín Jeremías, ¿no? También hay otro que se llama Palestina en tiempos de Jesús, no recuerdo el autor, es una cartilla de Verbo Divino, que se llama así, Palestina en tiempos de Jesús. Es muy buena también para conocer un poco todo ese contexto del primer siglo y del primer siglo. Entonces, así, bueno, esos son los autores que en este momento recuerdo, Elías, igual como queda en la grabación, entonces para que ustedes después los tomen con más calma, los autores, pero ahí quedaron mencionados. Bueno, entonces vamos a continuar con el libro de los signos. Con el libro de los signos. Entonces me voy a permitir compartir, ok, sí, compartir acá la pantalla. Apenas estamos dando las claves para interpretar el Evangelio de Juan, ¿no? Pero habría mucho que decir, o sea, Juan es como para un semestre. Y bueno, todos, así son todos los escritos, como para semestres completos. Entonces, miramos, el libro de los signos. Entonces, el libro de los signos iría desde el versículo 19 hasta el capítulo 12. Entonces, los signos van a describir la misión de Jesús, que es la presencia de Dios en la humanidad, y cada signo va revelando la gloria del Señor y su tarea respecto al misterio de la salvación. Recuerden que todo esto gira en torno al misterio de la salvación, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es Jesús? Y a qué, cuando hablamos del misterio de la salvación, ¿por qué hablamos de misterio? Como para entender ese término ahí. Hablamos de misterio porque Pablo también lo va a mencionar en la carta a los Efesios, y va a hablar del misterio. ¿Por qué misterio? Misterio porque la humanidad no conocía, no sabía que Dios tenía un plan de salvación a través de su Hijo. Eso estaba en Dios. Pablo lo va a decir así en Efesios, ¿no? Ese misterio estaba escondido en Dios. O sea, Dios lo había desde su eternidad, digamos, antes de crear el mundo, de hecho, ya en sus planes eternos tenía que iba a salvar a la humanidad a través de su Hijo. Pero luego eso que estaba ya en Dios, ese misterio de salvación es misterio porque no estaba conocido para la humanidad, por eso es misterio. Pero ¿cuándo fue conocido? Cuando Jesús vino y cuando los discípulos, esos 12 discípulos que estuvieron a su alrededor, luego 11 y luego otro, ¿no? Pero fue después de la resurrección, pero esos primeros 12 recibieron, por eso es que en las parábolas del reino, por ejemplo en Marcos, parábolas que están del capítulo 4 hacia adelante, hay unas parábolas del reino para
entender de qué se trata el reino de Dios, el reino que Jesús ha venido estableciendo con lo que enseña y con lo que hace, dice, a ustedes les ha sido dado a conocer el misterio del reino, a los demás por parábolas. Y entonces, la idea ahí es que ellos de primera mano estuvieron con Jesús descubriendo que en Jesús se concretaban esos planes que ya estaban en Dios desde la eternidad y se habían concretizado en Jesús. Ellos lo entendieron. O sea, ahí de primera mano. Por eso ustedes de primera mano, es como lo que quiere decir el pasaje, de primera mano ustedes entendieron y recibieron el misterio de la salvación concretada en Jesucristo. Ese es. Y entonces a eso se refiere el misterio de la salvación. Entonces, como se concretiza en Jesús, ¿quién es Jesús y a qué ha venido al mundo? ¿No? Y eso es lo que va a mostrar el libro de los signos. Entonces, ¿cuáles son los signos? Son 7. Y uno diría, ¿por qué 7? 7 porque ustedes saben que el 7 es el número de la plenitud, dijéramos. Entonces, digamos que Juan escoge estos 7, pero como representación de todo lo que Jesús hizo, porque todo lo que Jesús hizo, de hecho Juan termina así, ¿no? O sea, muchas otras cosas hizo Jesús, pero si escribiéramos todo lo que hizo, entonces no cabrían los libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Pero estos 7 son como la representación de todo lo que Jesús hizo, por eso el 7, plenitud, ¿no? No fueron los únicos que hizo muchas cosas más, pero todo lo que hizo, pues, ¿qué va a describir? Va a describir quién era Jesús y cuál fue su misión. Ese es el propósito. Entonces, el primer signo son las bodas de Caná. ¿Qué descubre las bodas de Caná? Que Jesús es el vino de la nueva alianza. El segundo signo, la curación del hijo de un oficial real. ¿Qué descubre con esa curación? Que Él es la vida y que la muerte no tiene la última palabra. La vida se impone sobre la muerte. ¿Cuál es el siguiente signo? El paralítico de Betesda. ¿Qué descubre? Que Él es el Mesías escatológico. Que Él trabaja como el Padre para traer la salvación. Recuerden que detrás de cada uno de estos signos va a haber un discurso en Juan. Un discurso. Esa es una clave para entender estos milagros, llamémoslos así, porque aquí no se utiliza la palabra milagros, se utiliza semeion en griego, porque semeion significa que este signo estaba revelando algo. Y detrás de cada uno de estos signos, ustedes ven que Jesús habla larguísimo. Hay un discurso largo que Jesús extiende, ¿no? Y ese discurso explica el signo. O sea, para entender la boda de Caná hay que descubrir lo que Jesús dice. Para entender la curación del hijo, del oficial real, hay que descubrir que más adelante viene un discurso. Para descubrir la curación del paralítico de Betesda, hay que entender el discurso que Jesús habla. Dice, mi padre y yo trabajamos, porque ahí el problema del paralítico de Betesda es que lo hizo en sábado. Y ahí está la clave para entender. Entonces, el hombre trabaja 6 días, pero hay que dejarle el séptimo, porque Dios no deja. Hay una tradición judía, rabínica, que decía que Él no podía dejarte trabajar en sábado, Dios, porque si no el mundo se destruiría. Y eso es una interpretación rabínica del segundo siglo, ¿no? Y entonces acá él dice, mi padre y yo trabajamos. Yo trabajo como el Padre trabaja. En ese discurso se va a entender el signo del paralítico de Betesda. O sea, ¿qué significaba? Que él era el Mesías escatológico, o sea, que trabajaba, que es, viene a traer la salvación, por eso le da, lo retorna a la vida, digamos, a este paralítico, porque él también estaba muerto en vida, digamos, ¿no? Entonces lo retorna a la vida. Entonces, los discursos siempre van a profundizar, van a dar el sentido de este signo. El siguiente es la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, viene todo un discurso en el capítulo 6, que es largo, sobre el pan de vida. ¿No? Eso va a clarificar la multiplicación de los panes, ¿no? Luego viene, Jesús camina sobre las aguas para mostrar que su presencia está siempre en medio de su comunidad, ¿no? Y luego viene también todo un discurso ahí. Luego viene la curación del ciego de nacimiento, que muestra que con el discurso Él es la luz del mundo, ¿no? Él es la luz del mundo, con ese signo, ¿no? Eso es lo que quiere mostrar la curación del ciego. Ahora, es interesante cómo Juan lee los signos, ¿no? Luego viene el siguiente,
lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la resurrección de Lázaro. ¿Por qué la resurrección de Lázaro? Luego viene todo un discurso sobre yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, estos son los 7 signos que tenemos acá y que están acompañados siempre de un discurso de Jesús, como un monólogo que está explicando qué significa cada una de estos signos. Por eso no los llamamos milagros, sino signos, realmente. Luego viene, entonces, antes de estos 7 signos, digamos, hay otras narraciones incluidas en el medio, digamos, ¿no? Y la primera, antes del primer signo de las bodas de Caná, es el testimonio de Juan Bautista. El testimonio de Juan Bautista, que está de los versículos 19 al 34. ¿Para qué se pone el testimonio de Juan Bautista? Pues, ¿qué es lo que está enfatizando? Está revelando la mesianidad de Jesús, ¿no? Está diciendo, yo no soy, yo solamente soy, y hace una citación de Isaías, yo solamente soy la voz que clama en el desierto, pero realmente es Él, ¿no? Bueno, habría mucho más que decir del testimonio, pero si ustedes leen todo este testimonio de Juan, que no solamente está en el 1, porque luego en el capítulo 3 vuelve nuevamente Juan a dar testimonio acerca de Jesús. Entonces, también hubo una pregunta en la plataforma acerca de los oponentes, perdón, acerca de los oponentes de Juan. Si entendí, se refería a Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista en sí mismo no tenía oponentes. Era porque es que Juan Bautista formó discípulos, ¿no? O sea, hubo gente que lo siguió y que permaneció mucho. En Hechos de los Apóstoles tenemos ahí como ese testimonio de que había, hizo escuela, por decirlo de alguna manera, y ellos llegaron a pensar que Juan Bautista era el Mesías. Y entonces, él realmente, bueno, y las autoridades religiosas, también cuando le mandaron a preguntar a Juan, bueno, usted está actuando como de manera independiente de nosotros, ¿no? De las autoridades religiosas, está predicando en el desierto y está bautizando. O sea, ¿usted quién es? Porque básicamente es como si estuviera haciendo acciones mesiánicas. Usted es el Mesías o es el profeta que nos anunciaron nuestros profetas. ¿Quién es usted? Entonces, digamos que oponentes en ese sentido, ¿no? Pero no que tuviera oponentes como de frente, ¿no? Le mandaron a preguntar y entonces Juan, tanto para responder a esas probablemente tensiones que habían entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, entonces él pone a hablar a Juan en primera persona. Es distinto a los sinópticos, porque los sinópticos hablan de Juan en tercera persona, ¿no? En tercera persona. Él fue, se vistió así, etcétera, comió esto y él dijo esto en tercera persona. Aquí en Juan habla y él dice, yo no soy, en contraposición al yo soy de Juan, ¿no? Jesús muchas veces, esa es una cosa, por ejemplo, también, que en los discursos de revelación, después de cada signo, Jesús va a decir, yo soy la luz, yo soy el agua de vida, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Ese yo soy, el egoimi en griego, es el mismo yo soy de Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? Es el mismo. Por eso Juan, de manera interesante, dice, yo no, ego no eimi, yo no soy, ¿no? En contraposición al yo soy de Jesús, yo no soy. Y entonces va a revelar en su testimonio, pues, la mesianidad de Jesús, ¿no? Luego, en el capítulo 1 de los versículos 13 al 35, pues se ven los primeros discípulos de Jesús. Jesús es el que toma la iniciativa, ¿no? Siempre. Pero miren que aquí es distinto a los evangelios sinópticos, porque en los evangelios sinópticos ellos están pescando y Jesús llega y los llama. Y acá no. Acá quien dirige a sus discípulos hacia Jesús es Juan el Bautista. En Juan parece que los discípulos primero fueron discípulos de Juan Bautista y luego Juan viene acá y y él es el que, por eso la fecundidad del testimonio de Juan, porque gracias al testimonio de Juan, los discípulos voltean a mirar, él les dice, he aquí. Ese he aquí es como un llamado, o sea, atención, ¿no? Como un imperativo, atención, aquí está el Cordero de Dios, ese es, ¿no? Ese Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, ¿no? Y que son citaciones del Antiguo Testamento, ¿no? En la época mesiánica, el Mesías haría eso, ¿no? El Mesías
Era una tradición también, no solamente del Antiguo Testamento, pero también una tradición judía, de aquí está el que en la época mesiánica el Mesías quitaría el pecado, la ley, como dice Jeremías, la ley estaría escrita en el corazón y Israel podría obedecer y podría ser fiel a Dios en la época mesiánica. Entonces, cuando Juan dice, aquí está, ese es, llegó la época mesiánica, estamos en el tiempo mesiánico, estamos en el esjatón, en los tiempos escatológicos. Los tiempos escatológicos están desde ese momento hasta cuando Jesús venga en su segunda venida. Estamos en los últimos tiempos desde ese momento. Desde ese momento son los tiempos últimos, son los tiempos escatológicos, son los tiempos mesiánicos, es el tiempo de gracia, el año de gracia del Señor, ¿no? Hasta cuando Jesús venga en su segunda venida. Entonces, el testimonio de Juan Bautista es fecundo, porque lleva a que los discípulos entonces empiecen a seguir a Jesús y lo descubren como Mesías, ¿no? Ellos se le acercan, ¿no? Andrés es el primero y otro discípulo. Luego hay otros discípulos mencionados ahí que no están en los evangelios sinópticos, pero que ellos ya le están dando títulos cristológicos tan rápido. O sea, ya están diciendo, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, y ahí está Natanael, que luego Jesús se lo encuentra, ¿no? O lo lleva, a Natanael le lleva ante Jesús, y Natanael, cuando Jesús le dice, yo te vi, yo te conozco, debajo de la higuera. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Había una tradición rabínica que decía que la higuera era símbolo de sabiduría. Ahí bajo la higuera había una tradición que decía que los maestros se sentaban, los maestros de Israel se sentaban bajo la higuera y recibían la sabiduría de Dios, estudiaban la Torá. Entonces, ¿qué significa? Que Natanael es un maestro, es alguien que conoce la escritura y que la cumple, que no tiene tacha. Por eso Jesús le dice, en el cual no hay engaño. ¿Y por qué le hace esa mención? Porque ahora, gracias a que tú estudias la Torá, que recibes la sabiduría, se te van a revelar cosas mayores y vas a entender quién soy yo, en otras palabras, ¿no? Y van a ver al Hijo del Hombre, ¿no? Y ángeles del cielo que suben y bajan. Hace una evocación a Jacob con la escalera en Betel, ¿no? La unión del cielo con la tierra, una escalera de ángeles que suben y bajan, y Jesús le dice, ¿quién es el verdadero Betel? El que revela la verdadera presencia de Dios soy yo, y ustedes lo verán, ¿no? Ustedes lo verán, es interesante, y ellos descubren ahí a Jesús como Mesías. Queremos morar contigo, queremos ver en profundidad y morar contigo y empezar a ser tus discípulos. Entonces, muy tempranamente, los primeros discípulos de Jesús descubren muy rápido, mientras que eso no pasa en Marcos. En Marcos los discípulos, no entienden, no entienden. Y en Lucas, peor, en Lucas la cruz o sea, recordemos los discípulos de Maús, estamos mal. O sea, pensábamos que él era y no. En Juan, rapidito, ellos desde el primer momento, por el testimonio, empiezan a reconocer que Jesucristo es el ungido y es el Mesías, ¿no? Es interesante. Luego vienen las bodas de Caná, pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Lastimosamente el tiempo se nos fue. Entonces, el lunes que tenemos clase, no sé si de pronto hayan algunas otras preguntas con esto primero que hemos dicho, pero el lunes que tenemos clase, en la primera parte vamos a hablar de estos signos y en la segunda parte hablamos del libro de la gloria. Leticia. Bendiciones para todos y todas. Un abrazo.